Si este contenido te ayuda a crecer en la fe, puedes apoyar este canal de una forma muy sencilla. He creado libros devocionales para adultos y también para niños, Biblias, oraciones y libros para colorear con valores cristianos. Te los dejo en el enlace de la descripción. Cada compra ayuda a seguir evangelizando. Gracias por formar parte de esta misión. Y le digo, vengo de bautizarme, tengo 75 años y me acaban de bautizar. Y me dijo, qué bueno, César, porque a eso venimos a esta tierra, a tener contacto con el Señor. Supe que tuvo un bautizo cristiano. Sí, fíjense qué cosa tan increíble, por lo menos para mí fue. Anel, la viuda de mi querido José, al cual conocí cuando cantaba en un trío, voy a que me bauticen en la congregación cristiana y llego a un restaurante y lo primero que veo así de frente era Anel, y Anel es cristiana también. Y le dije, ¿qué crees, Anel? Y me dijo, ¿qué? Y le digo, vengo de bautizarme, tengo 75 años y me acaban de bautizar. Y me dijo, qué bueno, César, porque a eso venimos a esta tierra, a tener contacto con el Señor. Y sí, me bauticé y sí sentí, pues, ¿qué te platico? Yo me la paso llorando por las cosas tristes y por las cosas alegres. Y me sentaron en una silla para que no subiera escaleras. Y me dijo el pastor, que es un pastor muy joven, Luis, que desde aquí te mando saludos, Luis. Me dijo unas cosas al oído, por lo mismo que ya estaba yo sentado, que me conmovieron muchísimo. Bien, yo creo que ya es suficiente. La noticia del bautismo de César Bono en una comunidad evangélica ha generado muchas reacciones entre católicos e incluso también cierta confusión. Algunos medios ligados al mundo evangélico afirman que él antes pertenecía a la Iglesia Popular, en referencia a la Iglesia Católica. Los testigos de Jehová también dicen la Iglesia tradicional, ¿verdad? Como si fuera una opción más, una oferta más religiosa entre todas las que ya existen. Esa es la visión que ellos tienen. Y lo usan, pues, de una manera despectiva, con la que muchas sectas se refieren a la Santa Iglesia Católica. Pero detrás de esta noticia existe una cuestión mucho más profunda. ¿Puede una persona volver a bautizarse si ya recibió un bautismo válido en la Iglesia Católica? ¿Qué enseña la Biblia sobre el bautismo? ¿Y qué relación tiene con el bautismo de niños? Porque uno de los factores que ha llevado a César Bono a bautizarse es que él, cuando bebé, cuando sus papás lo llevaron a la iglesia a bautizarlo, a la pila bautismal, él no sabía nada, él no dio su consentimiento. Y vamos a ver también ese punto apologético sobre ese punto, el bautismo de niños y el rebautismo. Pues bien, la Sagrada Escritura es contundente. La palabra de Dios lo deja claro. San Pablo declara en la carta a los Efesios, Efesios capítulo 4, versículo 5, y lo dice muy claro. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Ahí no dice muchos bautismos. No dijo un bautismo católico, otro protestante, otro evangélico. Dijo uno solo. Porque el bautismo verdadero imprime un sello imborrable en el alma del individuo. El cristiano, luego, después, puede alejarse de Dios, puede pecar, incluso abandonar la fe, apostatar, ser un cismático. Pero el bautismo no se repite jamás. Por eso, la Iglesia Católica, desde los primeros siglos, ha enseñado que el bautismo válido recibido con agua y con la fórmula trinitaria, en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo no puede repetirse. Lo paradójico es que muchas comunidades protestantes que rechazan las doctrinas católicas terminan contradiciendo directamente la Biblia al promover un nuevo bautismo como si el primero no hubiera servido de nada. Pero San Pablo jamás enseñó eso. De hecho, cuando se habla del bautismo, lo presenta como una participación real en la muerte y también en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 4. Fuimos sepultados con él por el bautismo para participar en su muerte. O sea, el bautismo no es simplemente un símbolo emocional como el que hizo César Bono, que dice que luego pasó horas llorando, porque él piensa que eso es un símbolo emocional. Ni tampoco es una declaración pública, como yo hice cuando era pentecostal. Te bautizaban y ese bautismo delante de toda la congregación era una declaración pública de tu adhesión a esa secta. El bautismo es una obra sobrenatural de Dios, es un nuevo nacimiento. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo creo que Cristo lo dejó claro. Aquí aparece también otro punto fundamental, el bautismo de niños. Muchas sectas afirman que un bebé no puede ser bautizado porque todavía no cree. Pero ese argumento ignora completamente el contexto bíblico y la mentalidad hebrea de la alianza. En el Antiguo Testamento, la señal visible del pacto, ¿cuál era? La circuncisión. Y esa circuncisión no se realizaba cuando el niño decida creer, no, sino a los 8 días de nacido. O sea, se le preguntaba al niño con 8 días, perdón. No, porque era circuncidado, ¿por qué? Por la fe de los papás y para que fuera parte del pacto se circuncidaban. Dice Génesis, capítulo 17, versículo 12. A los 8 días será circuncidado todo varón, o sea, todo. El niño entraba en la alianza no por mérito propio, no porque él lo haya decidido, sino por la fe de sus padres y por la pertenencia al pueblo de Dios. Y precisamente San Pablo enseña que el bautismo es la nueva circuncisión. ¿Quieres leerlo? Vete a Colosenses capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. En él fueron circuncidados, no mediante una operación quirúrgica, sino por una regeneración interior del individuo mediante el bautismo. Léanlo, Colosenses 2, capítulo 11 y Colosenses 2, perdón, versículos 11 y 12. Ahí está la clave apologética que tantas veces olvidan las sectas. Es el bautismo el que sustituye la circuncisión como señal de la nueva alianza. En la antigua alianza, esa señal era visible en el prepucio del bebé, pero en la nueva alianza, esa circuncisión, ¿dónde se da? En el espíritu, en el alma, en el ser del individuo. Y esa es la clave que muchos olvidan. Pero ahora ya no se marca esa carne, ¿verdad? Mediante esa operación quirúrgica, sino el alma. Ya no es un signo externo, sino una regeneración espiritual interior. Para un judío del siglo I, eso era perfectamente comprensible. Alguien que era judío y abrazaba la fe cristiana, cuando él entendía la función del bautismo, aunque él fuera circuncidado, el que decía el bautismo, como enseñaba San Pablo a los de Colosas,
sustituye mi circuncisión. Esa misma circuncisión es ahora en el espíritu. Por eso el hebreo que abrazaba la fe cristiana, pues se abrazaba a la nueva fe y no ponía ningún tipo de inconvenientes como hoy sí hacemos. Para el judío del siglo I era totalmente comprensible. Lo extraño no habría sido bautizar niños. Lo extraño habría sido excluir a estos de la alianza. Además, la Biblia muestra repetidamente bautismos de familias completas, familias enteras. Por ejemplo, la familia de Lidia fue bautizada con toda su familia en Hechos, capítulo 16, versículo 15. El carcelero de Filipos en Hechos 16, versículo 33. Enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahí no dice se bautizaron él y todos los adultos, excepto los niños. La escritura nunca dice primero reunieran a cada miembro de la casa para comprobar si todos tenían edad para tener razón para bautizarse. El texto habla de hogares completos, familias enteras, porque la lógica bíblica de la alianza siempre fue familiar y comunitaria. También en 1 Corintios capítulo 1, versículo 16, San Pablo menciona haber bautizado la familia de Estéfanas. La iglesia primitiva jamás interpretó estos textos como una prohibición del bautismo infantil. Al contrario, los padres de la iglesia, discípulos de los apóstoles y sucesores de aquella primera generación cristiana, daban por sentado el bautismo de los niños. Orígenes afirmaba que la iglesia recibía de los apóstoles la costumbre de bautizar niños. Y San Agustín enseñaba que negar el bautismo infantil era ir en contra de la tradición universal de la Santa Iglesia. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona ya bautizada válidamente se vuelve a bautizar, pero esta vez en una secta? Desde la perspectiva católica, ese segundo rito no añade nada espiritual al alma. ¿Qué le hicieron a César Bono? Lo remojaron. Sí, lo mojaron. ¿Y qué? ¿Qué pasó ahí? No pasó nada. Si el primer bautismo fue válido, el cristiano ya quedó marcado para siempre por Cristo. Lo que sí puede existir es una ruptura eclesial, doctrinal y sacramental, porque muchas de esas comunidades niegan verdades fundamentales transmitidas desde los apóstoles. El problema de fondo no es solamente emocional o mediático, es teológico, porque cuando alguien desprecia su bautismo católico, como si eso no hubiera valido nada, indirectamente está despreciando la promesa de Cristo y la eficacia de los sacramentos instituidos por él. También puede ser un insulto al Espíritu Santo recibido cuando él fue bautizado de bebé. Y conviene recordar algo muy importante. El bautismo no pertenece a una denominación humana, pertenece a Cristo. No es el bautismo de los católicos, no es el bautismo de los protestantes, es el bautismo de Jesucristo. Por eso, la Santa Iglesia Católica no rebautiza a quienes vienen de comunidades protestantes si ya recibieron un bautismo válido, un bautismo bajo la fórmula trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la Iglesia sí cree realmente en lo que dice San Pablo: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y quizás la gran tragedia moderna es que muchos cristianos han reducido el bautismo a un acto sentimental, cuando la Biblia lo presenta como una verdadera entrada
a la alianza divina, una regeneración espiritual y un sello eterno que ningún hombre te puede borrar. Te bauticen todas las veces que te bauticen. Fíjate, te voy a contar un poquito sobre mi historia. Yo, bautizado católico, a los pocos días de nacer, cuando ya de adulto estuve en una denominación pentecostal, me volví a rebautizar. Me volví a bautizar. ¿Qué sucedió? Pues que eso conlleva una excomunión. Bautizarte en una iglesia evangélica lleva una excomunión. O sea, tú rompes tu vínculo con la iglesia. Yo, para volver a la iglesia, me tuve que confesar y profesar mi fe de nuevo en la iglesia. Yo, cuando recibí la absolución, yo asistí a misa al rato de confesarme y yo tuve que profesar mi fe para volver al seno de la iglesia. Porque pesa sobre ti la excomunión, late sentencia. O sea, estás rechazando tu bautismo. Es un pecado. Es un pecado. Yo entiendo, por lo que me han podido decir y la información que yo también he podido recabar, es que César Bono, este señor, pues anda un poquito enfermito. ¿Y qué sucede en ese tipo de casos? Viene un pastor, viene un miembro de alguna iglesia y te dicen, pues, en mi iglesia hay milagros, hay sanaciones. Ven a mi iglesia. Si te bautizas allí, te vas a sanar. O sea, tú ya sigues de nuevo, como hacían en los evangelios, seguían a Cristo. ¿Por qué? No seguían a Cristo porque lo amaran o porque creyeran en Él, sino porque podían ganar un premio. ¿Cuál es ese premio? Pues una sanación. Una sanación. Pero bueno, cada cual es libre, como enseña la iglesia, de buscar la verdad y abrazarla. Recemos por César Bono, porque obviamente ser católico e irte a una secta, pues es un pecado. Es un pecado. Pues recemos por él para que Dios, en su infinita misericordia, pues lo pueda llamar de nuevo al único redil que Dios tiene, que es el redil de la Santa Iglesia Católica. Dios te guarde, Dios te bendiga.